Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primero quiero saludarlos en nombre de Esteban y de Andrés, obviamente también de mi parte, ¿no? Por los trabajos que nos hemos encontrado, realmente muy, muy lindos. Se ve que hay esmero, que hay dedicación, así que nuestras felicitaciones por eso. Y a los chicos que vienen atrasados en las entregas, bueno, los alentamos a que de a poquito vayan poniéndose al día, porque cada vez, bueno, ya sabemos que cada vez es más complicado ir cumpliendo. Nos vamos atrasando y cada vez es más difícil, así que bueno, los alentamos a que puedan regularizar esta situación. Bueno, en este caso vamos a hablar de las capacidades condicionales. ¿Sí? Encontramos dentro de estas a la fuerza, a la resistencia, velocidad y flexibilidad. Puntualmente en esta clase vamos a hablar de lo que es la fuerza. Entendemos a esta como la capacidad de soportar o vencer una determinada resistencia mediante la tensión muscular. En cuestiones cotidianas comunes, ¿sí? La fuerza la estamos trabajando en todo momento, desde que se levantan de la cama, ¿sí? Se levantan de la silla, se sientan, mueven cosas, levantan cosas, incluso hasta para caminar estamos haciendo fuerza. Para que tengan una idea de lo vemos y lo aplicamos en todo momento. Después, en cuestiones deportivas, si hay deportes donde la fuerza es mucho más importante que en otros, por ejemplo, en deportes como lucha, ¿sí? Del estilo de lucha, de levantamientos de peso, de lanzamientos inclusive. Bueno, en ese tipo de deportes la fuerza es fundamental, les diría. Y después en deportes como lo son el fútbol, básquet, vóley, tenis y demás, contribuyen, si la fuerza contribuye mucho a las acciones deportivas. O sea que también es importante, no es tan determinante, pero sí influye y ayuda mucho a esos otros deportes. Bien, dentro de las capacidades condicionales, sí, las nombramos a las 4, y por ahí la fuerza es digamos, entrenándola, ¿sí? De manera correcta, se puede obviamente mejorar, ¿sí? Y esa mejora, comparativamente a las otras capacidades, se nota más rápido. O sea, el beneficio del entrenamiento de la fuerza, el resultado lo vemos más rápidamente que con el entrenamiento de las otras capacidades. Bien, vamos ahora a tener que diferenciar los tipos de fuerza. Sí, hay muchas clasificaciones, pero nos vamos a abocar acá a las más comunes y a las más importantes por ahí. Tenemos a la fuerza máxima o absoluta, a la fuerza explosiva, ¿sí? Y a la fuerza de resistencia. Bueno, la primera, la fuerza máxima o absoluta, básicamente es la mayor fuerza que tiene el músculo o el grupo muscular. Básicamente sería eso, en cuestiones de, digamos, para darle un ejemplo, por ejemplo, sería en el levantamiento de peso o halterofilia, que se llama, no sé si ustedes tienen idea o si han visto imágenes, yo creería que sí, donde una persona tiene que levantar una barra con muchos discos de distintos colores sobre los lados, levantarlos, bueno, y no es, digamos, en esa competencia no es el que lo levanta más rápido, sino el que lo logra levantar. Entonces, bueno, ahí en esa disciplina o en ese deporte es donde vemos este tipo de fuerza, esta clasificación de la fuerza. Después, como dije recién, la fuerza explosiva, comparativamente a la anterior, la carga es menor, ¿sí? De donde se trabaja con menos peso, porque hay digamos, acá aparece también lo que es la velocidad de ejecución. Al ser explosiva, digamos, tengo que hacerlo de manera más rápida, ¿sí? Por ejemplo, en los ejercicios de lanzamiento de jabalina, de martillo, de disco, siempre hablando de cuestiones deportivas, ¿no? Y por último, encontramos a la fuerza resistencia, que la carga es mucho menor a las anteriores porque el tiempo de trabajo, ¿sí? O de ejecución de esta fuerza es más prolongado. Por ejemplo, cuando hacemos abdominales, flexiones de brazo, ¿sí? Y ese estilo de cosas. Bueno, ahora vamos al punto más muscular, ¿sí? Para lograr este tipo de trabajos, ¿sí? Necesitamos la tensión o la contracción muscular, ¿sí? Y lo vamos a dividir en este caso
o se divide, mejor dicho, en 3 tipos de contracción muscular. La primera, por ahí la más conocida, es la contracción concéntrica, ¿sí? Vamos a hablar, por ejemplo, vamos a tratar siempre el mismo ejercicio. Supongan, ¿sí? Imagínense que yo en la mano tengo algo pesado, una pesa, ¿sí? Que para subirla justamente necesito contraer, en este caso el bíceps como primer músculo motor, ¿sí? Es decir, yo al contraerlo yo puedo justamente elevar el brazo. A esto se denomina contracción concéntrica. Después pasamos a la contracción excéntrica, es decir, cuando el músculo se extiende o se estira de alguna manera, que es en el caso opuesto, cuando yo tengo una carga y bajo de manera controlada. Hay tensión muscular cuando la mano baja, cuando el músculo, el bíceps en este caso, se extiende, ¿sí? Eso lo denominamos contracción excéntrica. Y por último, a la contracción isométrica, donde no hay un desplazamiento de esa carga, ¿sí? Por ejemplo, en el mismo ejemplo que mencionamos recién, yo tengo algo pesado y lo sostengo, ¿sí? Por ejemplo, el bíceps trabaja, hay un tono importante muscular, es decir, el músculo está tenso, está duro, está contraído, pero no se extiende ni tampoco se va a flexionar más de la posición inicial, se va a mantener. A esto lo denominamos tensión o contracción isométrica, ¿sí? Un claro ejemplo, que seguramente ustedes ya lo conocen, por ejemplo, cuando hacemos una plancha, ¿sí? Abdominal, bueno, en ese caso el trabajo es isométrico, ¿sí? O una sentadilla estática, en ese caso también el trabajo es isométrico. Bueno, no quiero extenderme mucho más que esto. De todas maneras va a haber un adicional, un texto, un adjunto, para que ustedes puedan por ahí referirse también, ¿sí? Se dirigen a ese adjunto como para reforzar por ahí. Pero bueno, quería también colaborar de esta manera porque por ahí en lo audiovisual les resulta más entendible. Bueno, no quiero hacerlo. Ahora sí, vamos a cortar. Les mando un beso muy grande, espero que sigan todos bien y hasta la próxima.